institucional, lo que se ha hecho y lo que se ha avanzado en el marco de estos años de respuesta, ya son 7 años hoy precisamente, desde que empezó la crisis migratoria proveniente de Venezuela con la expulsión de colombianos, que esa es una particularidad y que también explica por qué hemos tenido una respuesta solidaria. Y eso va en dos direcciones. Una, las medidas que han tomado el gobierno o los gobiernos, tanto el de Juan Manuel Santos como el de Iván Duque y ahora el gobierno Petro que empieza, han sido un proceso escalonado donde se han tomado decisiones. De hecho, te voy a compartir las dos últimas bitácoras migratorias porque ahí están tanto las leyes que se desarrollaron para tener un marco legal. Colombia no tenía un marco legal y eso explica un poco cómo se dio la respuesta, cómo las acciones de gobierno, los decretos, circulares, resoluciones que dan lugar a la materialización de la política pública. Otro elemento de análisis, sin lugar a duda, es la respuesta de la sociedad civil, que fue muchísimo más rápida y solidaria. Primero, fueron fundamentales en lo que fue la respuesta humanitaria, en la atención de niños, niñas y adolescentes venezolanos, en la atención para la alimentación en la zona de frontera con la población pendular, en la atención y auxilio a la población, perdón, de los caminantes, e igual como han venido organizaciones de la sociedad civil que trabajaban el tema de desplazamiento adaptándose para la atención de los venezolanos. Otro elemento sin lugar a duda es el papel de la cooperación internacional, que ha sido el gran financiador de este proceso, que ha apoyado y que ha encontrado en Colombia una respuesta novedosa, porque no es solamente que ponen la plata, sino que Colombia se convirtió en una forma nueva de abordar el problema y obviamente pues eso generó unos alientos para que se diera unos desembolsos muchísimo más rápidos y una respuesta muchísimo más activa que no solamente se quedó en la parte humanitaria, sino que ahora, por ejemplo, con la cooperación norteamericana se está trabajando en todo el proceso de integración de mediano y largo plazo. Y otro elemento que uno podría analizar es precisamente cómo ha sido el comportamiento y la misma dinámica de la propia migración desde los venezolanos, cómo fue la dinámica de movimientos, por qué les ha costado tanto territorializarse, por qué a pesar de que han podido recibir oferta social a veces tienen reticencia de la misma. Ayer estaba en Cúcuta y me contaba pues la persona responsable de los temas de migración en la alcaldía de Cúcuta que una de las cosas más difíciles ha sido la del lenguaje. Por ejemplo, cuando les dicen a un migrante venezolano que los van a asegurar en salud, para ellos la palabra asegurar es que los van a detener. Y obviamente eso genera unos miedos que son absolutamente infundados, porque el aseguramiento en salud es que puedan acceder a la dinámica del sistema contributivo o del sistema subsidiado para poder tener servicios de salud y no tener que ir por urgencias, sino que puedan ser atendidos dentro del sistema ordinario, lo cual sale muchísimo más barato para el Estado colombiano. Pero pues la gente se asusta cuando les dicen que los van a asegurar en salud, porque ellos sienten que los van a detener o que los van a arrestar. Entonces, hay también una curva de aprendizaje de la misma población. Otro de los elementos que es en el que pues, precisamente participan ustedes es el de los medios de comunicación. Y es que Colombia ha creado un discurso en torno a la forma en que se ha recibido el migrante que es muy importante y eso también parte desde la forma comunicacional que se ha abordado. En Colombia muchos periodistas, y yo soy pues, como sabes, una persona que se relaciona mucho con periodistas, hay una curva de aprendizaje del sector de medios que es muy interesante porque han sido los medios de comunicación los que muchas veces han logrado contener dinámicas de xenofobia a partir de que ellos mismos han asumido responsabilidad. Yo he participado en muchos ejercicios que hemos hecho desde el Observatorio de Venezuela, desde el Consejo de Redacción, desde muchas organizaciones que han apoyado la formación de periodismo en las grandes ciudades, pero también en las zonas locales. Y ahí hay un ejercicio que también hay que analizar porque todo eso hace parte de cómo ha sido este proceso de respuesta. Creo que esos son algunos elementos de análisis. También incluiría cómo las dinámicas estructurales del Estado venezolano afectan a la población en condición de movilidad humana. Y es que los venezolanos han llegado a un país donde hay conflicto armado, donde hay unas dinámicas delincuenciales bastante particulares y han tenido que convivir o muchas veces se han sumado a ellas y esto pues genera unas tensiones sociales muy fuertes.
ese es otro de los temas porque pues muchos venezolanos no saben, no entendían cómo funcionaba nuestra guerra, porque muchos estaban en Bogotá en algunas zonas donde la guerra no se sentía y cuando iban a otras regiones o cuando estaban en sus dinámicas de desplazamiento, ahí era cuando se encontraban con las dinámicas de cómo funciona la guerra y de cómo funcionan los espacios de delincuencia en Colombia, lo cual pues aumentó la exposición que tenían. Familias que llegaban y terminaban metidas, por ejemplo, en el barrio Santa Fe, exponiendo a los niños a todas las dinámicas de sexualización que hay en esa área. Entonces, todo eso también ha sido una curva de aprendizaje para los mismos venezolanos.